Hola, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de En Sencillo para tu Bolsillo dentro de nuestro programa de educación financiera en fácil para todos los afiliados y afiliadas de Caja de Compensación Los Héroes. Hoy día tenemos un temazo, vamos a hablar del ahorro y las metas, pero antes déjame presentarme. Mi nombre es Alejandro Guzmán, soy ingeniero comercial, me dedico a la educación financiera hace muchos años, trabajo con grandes empresas como la Caja Los Héroes y hago talleres, cursos y charlas para sus afiliados, clientes, colaboradores. Y para muchas personas que requieren, ¿no es cierto?, poder aumentar sus conocimientos y competencias financieras. Hago clases de estas materias en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Junto a Krishna de Caso tengo un programa de radio que se llama Tus Finanzas Familiares, que se emite por la radio ADN y Pudahuel, y es muy interesante porque hablamos de todas estas cosas que muchas veces en la casa no hablamos, no tenemos el tiempo para conversarlas, o no estamos acostumbrados a discutirlas. Así que me gusta mucho mi programa de radio porque podemos llegar a muchas personas con los contenidos y también soy panelista en Chilevisión y en el Mega. Así que ese soy yo, pero lo más importante eres tú hoy día. Y vamos a hablar de algo tan importante como el ahorro, de dos preguntas que yo siempre me hago. ¿Por qué es importante ahorrar? Porque todo el mundo nos dice, mire, ahorre, 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 pero ¿cuál es el sentido del ahorro? Digamos, juntar plata por juntar plata no es un fin en sí mismo, no tiene sentido en sí mismo, sino que tiene que ser para algo. Y algo muy importante también, cómo comenzar a ahorrar. Tenemos una cultura en Chile que está muy orientada al consumo, al gasto, ¿no es cierto?, con esto de los retail, las tarjetas, ¿no es cierto?, las tentaciones, nos llenamos de este concepto de consuma hoy y pague después, digamos, cuando la verdad que lo que nos dicen los principios de manejar buenas finanzas y finanzas sanas es: guardo hoy día para que pueda consumir mañana. No es que el consumo sea malo per se, sino que el consumo en exceso o no controlado, ¿no es cierto?, perjudica nuestra capacidad de ahorro, y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, como vamos a estar conversando hoy día, de llevar un presupuesto familiar ordenado, controlar los gastos, para que cumplamos con este objetivo tan importante que es ahorrar. ¿Para qué? Para que los sueños dejen de ser sueños y empiecen a ser realidades. ¿Cuál es la realidad de las personas que trabajan y que tienen un sueldo? Hay varias, digamos, pero esto es lo que me han ido comentando muchos de ustedes. Algunos tienen ingresos fijos, otros tienen ingresos variables, algunos tienen ingresos mixtos, depende de la forma de tu sueldo. En la mayoría de los casos son el principal ingreso de su familia y a muchos no les alcanza para llegar a fin de mes. Llegamos raspando, ¿no es cierto? Tenemos que ocupar la tarjeta, la línea de sobregiro, que ojo, que es muy cara, como te hemos contado en otros capítulos. Muchos no llevamos un presupuesto y un control de gastos. Muchas personas me dicen, es que lo tengo en la cabeza, lo tengo en la mente, ¿no es cierto? De repente anoto. No. Usted tiene que llevar un presupuesto como si su casa, si su vida familiar fuera una empresa. No es difícil, hay que hacerlo y nos va a ser de gran ayuda, ¿no es cierto?, para manejar el ahorro. Algo bien importante, el ahorro no es algo natural al ser humano. Las hormigas ahorran, uno las ve en filita que van con los granos de azúcar, ¿no es cierto?, lo hacen por instinto. Pero para las personas no es algo natural, sino que es un hábito que se desarrolla. Por eso que la educación financiera para muchos es tan compleja, porque no basta con saber, sino que hay que tener disciplina y hay que tener buenos hábitos para gastar y desarrollar el hábito del ahorro. Muchas personas tampoco no tienen claras sus metas de ahorro, ¿no es cierto?, y no las tienen bien definidas, y es muy importante colocarle un rostro al ahorro, porque es lo que le da el sentido al ahorro y es lo que da la motivación, ¿no es cierto?, para ahorrar, porque ahorrar es un esfuerzo. Es decir, al ahorrar yo estoy dejando de comprar algo que podría comprar hoy día para poder comprar más mañana. Por eso el ahorro es un premio a tu esfuerzo. Y muchas personas la vemos como algo muy lejano o imposible. Es cierto que hay muchas familias que tienen ingresos prácticamente de subsistencia en Chile y de verdad no pueden ahorrar. Conocemos la realidad también de las pensiones. Pero también es la realidad de que muchas familias podrían hacer un esfuerzo adicional y empezar a ahorrar, digamos, porque si no, ¿cómo van a poder lograr sus objetivos? Por eso, hoy día aquí me gustaría conversar con ustedes. La importancia del ahorro, el contar con metas y objetivos de ahorro, el uso del presupuesto familiar como herramientas, dónde se puede o se debe ahorrar y cuáles son los principales productos de ahorro que están disponibles para la gran mayoría de las personas. Algo súper importante. La plata no se nos va en el dividendo, ni se nos va en la colegiatura del hijo, ¿no es cierto?, ni en la cuenta del agua. Uno puede controlar la cuenta del agua, la del gas, ¿no es cierto?, pero donde se nos va la plata por todas partes es los gastos de hormiga. Son los pequeños gastos
que uno suma 3 por acá, 2 por allá, 4 por acá, me comí un completo, me tomé un café, me compré una revista y uno dice, mira, 3 lucas, 2 lucas, como decimos en Chile, ¿qué le hace el agua al pescado? No pasa nada. Pero resulta que los gastos de hormiga pueden significar, si uno los suma en el mes y lleva un control, una cantidad muy grande de dinero y por ahí se nos escapa la plata. Como dice el dicho, un pequeño forado puede hundir el barco más grande. Si uno pregúntale lo que le pasó al Titanic. Así que ojo con los gastos de hormigas, por ahí se nos va la plata, mantengámoslos bien controlados para que podamos ahorrar. Algo bien importante. Yo sé que todos saben lo que es la UEF y el IPC, pero lo pregunto por qué, porque esto no era tema hace algunos años atrás. Entre el año 2008, el año 2019 y el año 2020, la UEF en cada uno de esos años subía 750 pesos, es decir, aproximadamente 60 pesos al mes, ¿no es cierto? 2 pesos diarios. No era más que eso, pero el año 2021 la UEF subió 1.927 pesos, más del doble. El año 2022, 4.126 pesos. El año 2023, 1.675. Y lo que llevamos del 2024, 1.147 pesos. Es decir, la UEF hoy día, que anda ya por los 38.000 pesos, en los últimos 4 años subió más de 8.300 pesos, solamente en 4 años. Por eso que para muchas personas se les hace difícil acceder a un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Porque el valor de las propiedades en UEF ha subido mucho, la renta requerida por los bancos ha aumentado por razón de la mayor UEF, la mayor inflación y las tasas. ¿Y por qué quiero comentar esto ahora? Porque nos afecta el ahorro. Hace muchos años que la inflación no era un problema en el país, desde los años 90. El IPC, ¿no es cierto?, o la inflación más bien dicho, que el IPC mide la inflación, es el alza sostenida, general e importante en el nivel de los precios, que es lo que vimos, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Es decir, todo o casi todo se hace más caro, pero especialmente los bienes de primera necesidad, ¿no es cierto?, como los alimentos, los servicios básicos, ya vimos lo que pasó con las cuentas de la electricidad, cómo han subido este año y van a seguir subiendo, y el transporte. Entonces el problema no es la UEF, sino que lo que está detrás y es lo que la hace subir. Esto daña nuestro presupuesto y nuestro bolsillo y también, ¿no es cierto?, perjudica nuestros ahorros, y por eso es importante conocer bien, no solamente manejar el presupuesto, sino que en qué productos ahorrar para protegerse de la inflación, y por eso vamos a estar conversando de esto hoy día. Hay personas que me dicen, mira, pero yo antes iba al supermercado, ¿no es cierto?, y con 30.000 pesos llevaba 15 productos y ahora con los 30.000 pesos llevo 8 productos. Porque efectivamente, si usted se recuerda, mi querida amiga, mi querido amigo, hace no mucho tiempo atrás el kilo de pan costaba 1.000 pesos, ¿se acuerda? No fue hace 10 años ni hace 15 años, fue a la vuelta de la esquina. Y hoy día, por barato que uno encuentre, vale 2.000 pesos. Entonces es muy importante priorizar los gastos, conocer bien nuestros gastos, ordenarlos por importancia y su necesidad, buscar siempre las mejores alternativas de precios. No es para comprar. No hay que cotizar para comprar un chocolate o cosas de menor valor, pero cualquier decisión, ¿no es cierto?, ropa, un electrodoméstico, un bien para la casa, ¿no es cierto?, cotizar y buscar alternativas de precios. Los alimentos, ¿no es cierto?, usar listas de alimentos, ir al supermercado no con mucha frecuencia, evitar los gastos innecesarios, los suntuarios y, ojo, con los cabros chicos, no hay que decirles que sí a todo. Usar la lista, recortar gastos, todo lo que se pueda sin afectar la calidad de vida. Uno puede, ¿no es cierto?, ajustar sus gastos y tener un poco más de holgura, y algo muy importante, cuidar nuestros ahorros de la inflación. Todo esto suena como bien sacrificado, es pega, pero lo importante es que usted y yo lo estamos haciendo por un objetivo, que es que nuestros ingresos nos alcancen para vivir razonablemente bien y poder ahorrar, que es lo que nos importa hoy día, y no solamente ahorrar, sino que cuidar nuestros ahorros para protegernos de la inflación. Algo muy importante, esto me lo preguntan muchas personas, nos llegan muchas consultas también al programa en la radio, me dicen, mire, me llegó esta oferta de ahorro, me llegó esta oferta que es súper atractiva, o esta ofrece una rentabilidad alta, ¿no es cierto?, que las criptomonedas acá, que un proyecto. A ver, ¿dónde se puede ahorrar? ¿Cuál es la recomendación? Y le pido por favor que tome nota de lo que le voy a decir, porque no quiero que caiga en estafa o que ponga en riesgo algo que le ha costado tantos años, que es juntar su platita. O sea, la platita no solamente hay que protegerla de la inflación, sino que también hay que protegerla de los frescos, ¿no es cierto?, que abundan, especialmente hoy día con
el auge de la tecnología, de las redes sociales, ¿no es cierto?, nos llegan ofertas que parecen milagrosas y todo lo que parece milagroso es, por supuesto, algo falso. Solamente las instituciones fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, o la CMF. La CMF lo que hace es regular y fiscalizar a los bancos, a las compañías de seguro, a las cajas de compensación, a las cooperativas de ahorro de crédito, ¿no es cierto? Y ojo que las cajas de compensación, como los héroes, no solamente fiscalizadas y reguladas por la CMF, sino que también por la que se conoce como Superintendencia de Seguridad Social. Es decir, son instituciones, ¿no es cierto?, que están muy reguladas y al estar reguladas se cumplen las reglas del juego y protege al consumidor, al ahorrante, al cliente de estas instituciones. Nunca le entregue dinero a instituciones que no estén fiscalizadas y menos si son desconocidas. Ojo que yo he visto incluso en algunas páginas web que le colocan el logo de la CMF y pareciera que están reguladas por la CMF, pero no lo están. Si usted tiene alguna duda, porque todos conocemos los bancos, sabemos cuáles son las cajas de compensación, ¿no es cierto?, sabemos cuáles son las cooperativas, son nombres públicos, pero de repente aparecen instituciones que no las conoce nadie y dicen estar reguladas. Si usted tiene dudas, puede entrar a la CMF en el buscador de instituciones reguladas y verificar si esa institución, ¿no es cierto?, esté absolutamente regida por las normas de la CMF. Nunca hay que pedir créditos o ahorrar en instituciones no reguladas, ¿no es cierto?, y así nos libramos de caer en abusos, en usuras, en estafas y fraude, y nunca entregarle el dinero a empresas no fiscalizadas. Esto es un ejemplo de un correo que me llegó hace unos días atrás. Yo no sé si es una estafa, pero esta es una empresa que me escribe este correo porque estoy en la lista de clientes VIP. Yo no soy cliente VIP de esta empresa. Y me dicen que ellos van a ofrecer, ¿no es cierto?, una inversión en un parque solar, ofrecida por una empresa X, y la rentabilidad anual, fíjense, es UF más 12% anual fija, 12% anual fija. Cuando fui al banco y pregunté cuánto me pagan por un depósito a plazo en UF al año, UF más 2, en el mejor de los casos UF más 2,5. Entonces, oh maravilla, me encontré con esta tremenda alternativa que me dice, mire, invierta mínimo 5 millones, plazo de 12 meses y los intereses en el mes 6 se reparten intereses y en el mes 12 se paga el capital más los intereses. Y ojo con esto, el tipo de inversión es un mutuo con rentabilidad fija, es decir, yo le presto la plata a esta empresa. En Chile está prohibido captar dinero del público a menos que usted esté regulado por la CMF. Lo que están haciendo estos señores es captar, o lo que quieren hacer es captar mi dinero, pero como saben que van contra la ley, ¿no es cierto?, lo que hacen es que yo les preste a ellos el dinero a través de un mutuo. Y ellos me ofrecen esta maravilla. Yo les escribí y les pregunté, les dije, oiga, ¿por qué usted es tan generoso de pagarme el 12%? Más la inflación, si el banco me paga el 2,5%. ¿Por qué tanta generosidad? ¿Por qué tan buena onda, no es cierto, si yo ni siquiera soy cliente de ustedes? No me respondieron. Y lo segundo que les pregunté es, ¿en qué están invirtiendo que es tan rentable que a ustedes les permite pagarme el 12%? Entonces, ojo con esto, amigos, nunca me respondieron. Revisé esta institución, no está fiscalizada por nadie. Si uno se mete en esto, asume absolutamente todos los riesgos, ¿no es cierto? Y ojo con algunas recomendaciones que le quiero dar respecto a esto. Nadie puede garantizarle la rentabilidad. Lo que me ofrecían estos tipos es rentabilidad anual fija un 12%. Me la están garantizando. Nadie. En algunos casos, sí, hay algunos seguros con ahorro que te ofrecen alguna rentabilidad garantizada, pero es mínima, es la del mercado, o sea, o dentro o bajo de mercado. Si todos están pagando UF más 2, yo te garantizo UF más 1,8. La verdad que no me estás asegurando lo que hay en el mercado. Nadie puede garantizar la rentabilidad y, ojo, no crean las ofertas que ofrecen rentabilidades muy por sobre lo que ofrece el mercado financiero. Si el banco está pagando un 0,51% por los depósitos a plazo, el banco al lado el 0,48%, el banco al otro lado el 0,55%, si a alguien le ofrece un 2%, un 3% mensual, ojo, ¿por qué razón alguien le va a ofrecer mucho más de lo que ofrece el mercado? Si la rentabilidad es muy atractiva, ¿no es cierto?, tampoco se la pueden asegurar. ¿Cómo me pueden asegurar ese 12%? Porque si es muy alto, hay mayor riesgo, por lo tanto, nadie me podría garantizar esa rentabilidad. Opere solo con instituciones fiscalizadas por la CMF,
Ojo con los datos y las recomendaciones. Muchas personas que han caído en estafa me dicen, no, es que el dato me lo dio el Lucho, me lo dio el no sé cuánto. Y la pregunta es, ¿qué sabe el Lucho o el no sé cuánto? En una de esas, ¿no es cierto?, se metió en una estafa piramidal y a él le fue bien porque a algunos les va bien las estafas piramidales, pero en una de esas, ¿no es cierto?, el Lucho le pasó el dato que también se lo pasó otra persona y finalmente uno cae por recomendaciones de personas inexpertas que tal vez lo hacen de la mejor de las buenas intenciones, ¿no es cierto?, pero ¿quiénes son ellas para recomendarnos inversiones? Visite el sitio de la CMF, ¿no es cierto?, chequee esto y por favor siga estas recomendaciones porque lo que más me importa es que cuide su dinero. ¿Por qué es importante el ahorro? Que es de lo que estamos hablando hoy día. Uno puede tener sueños, pero lo único que va a permitir que los sueños se transformen en metas y las metas en planes concretos y que nos lleguen a tomar acciones para que esos sueños se conviertan en realidad es a través del ahorro. Es la forma de llevar los sueños a la realidad. ¿Cuántas personas dicen, mira, me encantaría esto otro? ¿Y qué estás haciendo al respecto? Estoy soñando. Bueno, no vas a salir de los sueños si es que no tomas algunas decisiones concretas. Es un sacrificio hoy día por un mejor bienestar mañana. Por supuesto, a todos nos gustaría, ¿no es cierto?, ocupar la plata hoy día en vez de guardarla. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué tengo que ahorrar el 10% de mi sueldo, ¿no es cierto? Bueno, porque el día de mañana lo que se espera es que cuando usted ya no trabaje pueda tener acceso a una pensión. Por eso nos sacrificamos hoy día, ¿no es cierto?, y pensando en un mejor futuro. Mejora la calidad de vida, ¿no es cierto? Porque no solamente uno, cuando empieza a ahorrar, toma control de su presupuesto, toma control también del manejo del endeudamiento, evita las deudas caras y vamos accediendo a bienes y a cosas importantes para la vida, a la educación, el tener una vivienda propia, ¿no es cierto? Y las personas que no ahorran son finalmente las que terminan endeudándose. Las personas que logran ahorrar manejan muy bien el endeudamiento, que eso es muy importante, pero no es tan fácil porque hay que tener la disciplina y algo súper relevante, saber decir que no. No se puede decir que sí a todos en la familia y a cada rato. Yo vengo de una familia que se crió en la época de la crisis del 83, 4 hermanos, ¿no es cierto? Y en mi casa escuchamos, oye, este mes no se puede, digamos, porque le toca zapatos a tu hermano, el mes siguiente, claro, en esa época tampoco había retail, pero hoy día, ¿no es cierto?, nos da lo mismo, le echamos para adelante porque para eso está la tarjeta, para eso están las 3 cuotas precio contado, pero hay que saber manejarlas con mucho cuidado y saber decir que no, no solamente a los hijos, a la pareja, sino que también decirse que no a uno mismo. ¿De verdad lo necesito? ¿De verdad lo puedo pagar? ¿O me puedo esperar un tiempo más y ahorrar esta plata? A la larga, ese sacrificio, que es un sacrificio, siempre, siempre va a compensarnos con creces. ¿Por qué tener metas y objetivos de ahorro? Las metas nos van a ayudar a armar el plan de ahorro, porque esto hay que colocarle números, ¿no es cierto?, y definir cuánto es lo que vamos a ahorrar, cuánto vamos a ahorrar, dónde lo vamos a guardar y en qué institución y en qué tipo de producto. Las metas le dan sentido al ahorro. Una persona me contaba que se quería comprar su casita y tenía colocado una foto del proyecto inmobiliario en el refrigerador. Y todos los meses iba guardando e iba pintando la casa. De a poquitito, y decía, una parte de esta casa es mía, es decir, le dio un sentido al ahorro que estaba haciendo. Y por eso que las metas motivan cada vez que uno esté más cercano de acuerdo al plan de ahorro, ¿no es cierto? Y también ayudan a ordenar el plan. Fijarse metas de corto plazo, por ejemplo, cambiar un electrodoméstico en la casa, o en largo plazo, por ejemplo, el ahorro para el pie de tu vivienda propia. Ayudan también a elegir los productos de ahorro o instrumentos de inversión, como se les conoce, más apropiados. Uno puede tener, por ejemplo, metas de corto plazo, financiar las próximas vacaciones, probablemente voy a ocupar un depósito a plazo. O tal vez metas de mediano plazo, juntar el pie para mi casa propia, tal vez ocupe el fondo C de la cuenta 2 de la AFP y a largo plazo, ahorros para la vejez y el retiro, tal vez ocupe el fondo A de los multifondos o un fondo mutuo de acciones. Ya vamos a ir conversando de todo eso, así que no te preocupes. Algo muy importante antes de ahorrar. Algo muy importante. En general, si uno entra en el sitio de la AFP, un sitio de fondos mutuos, te preguntan cuál es su perfil de riesgo y te ayudan a definirlo. Muchas personas, a muchos nos encantaría tener mucha rentabilidad, es decir, que nuestros ahorros nos permitan ganar mucho dinero y con muy bajo riesgo. Eso no existe, amigas y amigos, y esa es la esencia de la estafa. Te ofrecen alta rentabilidad, garantizada y supuestamente con bajo riesgo. Cuando alguien le ofrezca eso, es una estafa. Si uno quiere
¿no es cierto?, mayores rentabilidades, tiene que estar dispuesto a asumir un mayor riesgo. Por ejemplo, el fondo A de las AFP, ¿no es cierto?, que sube, baja, ¿no es cierto?, o comprar dólares que sube y baja, uno puede ganar, pero también puede perder. En cambio, un depósito a plazo es de muy bajo riesgo, de muy baja rentabilidad, pero evidentemente que es para una persona más conservadora. Entonces, define su perfil de riesgo, puede ocupar el sitio, los simuladores que hay en su propia FP o en las empresas de fondos mutuos. El perfil indica qué tolerancia tiene al riesgo, ¿no es cierto?, a los cambios de precio, a que suban o que bajen, y lo que importa, ¿no es cierto?, es que no existen inversiones altamente rentables o de bajo sin riesgo, lo que a todos nos gustaría. Todas las inversiones tienen distintos tipos de riesgo y a mayor riesgo, ¿no es cierto?, uno espera mayor rentabilidad y viceversa. Por eso que antes de ahorrar, haga su perfil de riesgo. Si usted determina que su perfil de riesgo es más conservador, pues bien, va a tener que colocar su dinero en productos más conservadores. Ojo, que uno puede ser conservador, pero si es una persona joven y está partiendo trabajando, está en los 30 años, mi sugerencia es que sus ahorros previsionales los tenga en productos, ¿no es cierto?, que tienen mayor riesgo, pero en largo plazo son más rentables, como por ejemplo el fondo A o el fondo B. ¿Cuánto es lo que debiera ahorrar una persona? No se enoje conmigo. Pero el ideal es tratar de llegar a ahorrar el 10% de tus ingresos, el 10%. Podemos demostrarlo de muchas formas. Si yo quiero juntar el pie para mi casa, voy a tener que ahorrar durante 5 años el 10% de mi sueldo. Si me quiero comprar un auto, voy a tener que ahorrar el 10% de mi sueldo durante varios años también. Si yo quiero realmente tener algunas aspiraciones, tengo que tratar de ahorrar el 10% de los ingresos. Tal vez es difícil para muchos, ¿no es cierto?, pero tal vez imposible para otros, porque por distintas razones. Porque la vida es más cara, la inflación es más alta, el costo de la vida es más alto, en algunos casos las rentas no son suficientes, para qué hablar del mundo de las pensiones, ¿no es cierto? Pero también hay algo que es cultural. Si una persona empieza a trabajar hoy día y gana 600.000 pesos, que no los tenía hasta el día de ayer. Yo tengo el caso de un hijo que le pasó eso. Entra trabajando con 600.000 pesos, guarde 60.000 y vive con 540, que no los tenía hace un mes atrás. El día de mañana, cuando gane 800, no va a vivir con los 800, va a vivir con el 90%, con 720 y va a guardar 80. Y el día que gane 1.000.000, va a guardar 100, ¿no es cierto? Y va a vivir con 900. Si nos acostumbramos a vivir con el 90% de lo que recibe, siempre va a tener ahorro. Por eso la sugerencia para las generaciones más jóvenes, para nuestros hijos, ¿no es cierto?, o para quienes puedan hacerlo. De verdad, trate de hacer un esfuerzo importante de vivir con menos de lo que gana. Si usted me va a decir es que no puedo, ok, no puede, pero no va a poder ahorrar. ¿Y qué va a pasar? Que va a terminar endeudándose más allá, ¿no es cierto? Y le va a salir mucho más caro endeudarse que ahorrar. Lo importante es partir con algo, con lo que pueda. Parta con 5.000, con 10.000, con 15.000, con el 1% de sus ingresos. Lo importante, ¿no es cierto?, es que va a ir generando la disciplina y uno va viendo, así como los gastos hormiga, uno no se da cuenta cómo se lleva en nuestro presupuesto, ¿no es cierto?, pero suma mucho dinero. No, si yo me gasto 2 lucas diarias en puras leceras, en el mes son 60.000 pesos, en un año son 720.000 pesos. Con eso financio listas de útiles, los libros escolares, es mucha plata. Si yo guardo todos los días 2 luquitas o 3 luquitas, en un año tengo 720.000 pesos, tengo 1.000.000 de pesos, suma mucho y por lo tanto es muy gratificante y motivador ver cómo van creciendo los ahorros. Hemos hablado en todos estos capítulos, ¿no es cierto?, sobre el presupuesto familiar y lo voy a tocar nuevamente hoy día. El presupuesto me sirve para ahorrar, pero absolutamente, es la base del ahorro, porque es la orientación principal para manejar el dinero, porque uno va a saber cómo estoy llegando a fin de mes, en qué estoy gastando de más, en qué estoy gastando menos, ¿no es cierto?, y dónde puedo hacer algunos pequeños recortes, ¿no es cierto?, por si me estoy pasando algunos topes que definí. Por ejemplo, gasto en vestuario, gasto en alimentación, ¿no es cierto? Y el presupuesto nos permite ordenar los gastos de mejor forma y algo bien importante, el presupuesto, el primer ítem de gasto es el ahorro. ¿Cuánto es lo mínimo que voy a destinar al ahorro? El primer pago es el ahorro. No lo deje para el final, porque si uno lo deja para el final, uno ahorra lo que queda, si es que queda, cuando es mucho mejor hacerlo al principio. Veamos un ejemplo para poder comprender bien de qué se trata. Por ejemplo, esta familia que recibe un sueldo líquido de 70.000 pesos, ¿no es cierto? La pareja tiene boletas por 50.000 pesos, recibe un total de 750.000 pesos. Ellos colocaron como objetivo ahorrar el 10% de sus ingresos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahorran 70.000 pesos y los
680.000 pesos restantes los destinan a servicios básicos, servicios adicionales, ¿no es cierto? Pagan un dividendo hipotecario muy bajito porque tienen una casa con subsidio que la compraron ya hace bastantes años, tienen muy controlados sus gastos y les sobra un poco de plata a fin de mes para tener un fondo de emergencia. ¿Cómo logran hacerlo esto? Uno dirá, son un mago. Bueno, hay muchas familias que de verdad llevan un control de gasto, ¿no es cierto? Gastan lo estrictamente necesario, ¿no es cierto? Lo controlan, no caen en excesos. Por suerte no han tenido mayores contingencias, de repente nos ocurren los imprevistos, que un accidente, una enfermedad, un gasto mayor, ¿no es cierto? Se queda un pan en el auto y hay que arreglarlo. Por supuesto que todos estamos expuestos a estas cosas, pero por eso es que uno lleva un presupuesto para acotar los gastos. Es una gran herramienta que nos permite ahorrar y no solamente hay que llevar un control de presupuesto mensual, sino que también anual. Porque sabemos que enero, febrero, marzo hay muchos gastos, ¿no es cierto? Las vacaciones, las listas de útiles, los libros, los uniformes, en abril vienen las contribuciones, las vacaciones de invierno, el 18 que este año gastamos como país en guerra, fin de año, las graduaciones, la Navidad, tenemos muchos gastos que se conocen como esporádicos y uno tiene que buscar una forma de presupuestarlos para no encontrarse con sorpresas. Había un comercial de un banco que a mí me cargaba, que salió un señor, ¿no es cierto?, que estaba de vacaciones y se le aparecía marzo. Con un marzo ahí en el gorrito, y lo molestaba, ¿no es cierto? Se te apareció marzo. Yo le dije una vez al gerente de ese banco, obviamente que ellos tenían que hacer algo simpático para vender su crédito de consumo. Le dije, ¿por qué no le decimos a las personas, oiga, para que no se le aparezca marzo, porque marzo no se aparece, aprendemos a hacer un presupuesto, ¿no es cierto? Y nos anticipamos los gastos de marzo para solamente gastar en lo que no, en lo que necesitamos. Recomendaciones para el uso del presupuesto. Revisa en qué estás pasada respecto al máximo. Estoy gastando mucho en vestuario, en transporte, en alimentación. Buscar alguna alternativa para reducir esos gastos. Se puede eliminar el gasto, se puede comprar una menor cantidad, puedo encontrar mejores precios, gasto en cosas que no necesitamos, ¿no es cierto? Me tomo todos los días un cafecito ahí en el negocio de la esquina llegando a la pega. No me puedo llevar mi termo y me compro mi tarro de café y me ahorro el 80% de esa compra. Recorta todo lo que pueda sin afectar la calidad de vida, ¿no es cierto? En el caso de los alimentos, que gastamos una parte importante del presupuesto mensual, usar listas de compras, comprar solamente lo necesario, programar los gastos esporádicos, ¿no es cierto? Y también uno puede comprar en supermercados mayoristas, ¿no es cierto?, en las ferias libres. Hay un sitio que se llama www.odepa.cl, que es del Ministerio de Agricultura, donde se comparan los precios entre las ferias libres y los supermercados y hay diferencias hasta de un 50%. Por lo tanto, uno efectivamente puede controlar sus gastos. El ahorro, ¿no es cierto?, que para lograr ahorrar tenemos que manejar bien nuestro presupuesto, es el único camino para que los sueños sean una realidad. ¿Qué productos de ahorro hay disponibles? Veamos los más comunes que tenemos las personas. Hay distintos tipos de productos que tienen distintos niveles de riesgo y la complejidad, es decir, la comprensión de estos productos puede ser más alta o más baja. Aquí yo estoy colocando los principales que tenemos al alcance de la gran mayoría de las personas, ¿no es cierto? Productos de bajo riesgo, los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro en unidades de fomento. Son de bajo riesgo y no cuesta mucho comprenderlos porque son productos financieros en general bastante simples. Hay productos, ¿no es cierto?, que tienen, por ejemplo, la cuenta 2 de la AFP, ¿no es cierto?, también es de baja complejidad, te la voy a explicar, y el riesgo va cambiando según el tipo de fondo, A, B, C, D o E. Los fondos mutuos, ¿no es cierto?, son de mediana complejidad, hay que leer, hay que entender esto del rescate, el partícipe, tiene algunos tecnicismos un poquito más complejos, ¿no es cierto?, lo mismo que el ahorro previsional voluntario, ¿ya? Y el riesgo va a depender de acuerdo a los fondos que inviertan. Las acciones y los dólares son de alto riesgo, son de alto. Las personas que compran, ¿no es cierto?, acciones o dólares puede subir o puede bajar y la complejidad de estos mercados es muy alta. ¿Quién es uno para saber qué va a pasar con el dólar o qué va a pasar con las acciones? Nadie le puede decir que el dólar va a subir o que va a bajar, ¿no es cierto? Uno puede hacer estimaciones, ¿ya? Uno puede ver la prensa económica, pero son instrumentos de alto riesgo. Y las criptomonedas, que me preguntan mucho, son de riesgo altísimo. Puede perder todo, incluso han habido estafas de esto, y la complejidad de las criptomonedas es altísima. Entonces, cuando alguien me dice, mire, es que yo metí mi plata en la criptomoneda, ¿y qué sabe usted de lo que se hace con su dinero? La verdad no tengo idea. Si usted tomando esas decisiones de esa manera, está cometiendo un error importante. Veamos lo más importante. ¿Qué es una cuenta de ahorro en UF? Es una cuenta que ofrecen generalmente los bancos, ¿no es cierto?,
Lo que hace el banco es transformar tu dinero en pesos al valor de la UF, ¿no es cierto?, según el valor de la UF que tenga el día que lo depositaste. Tu dinero, algo que habíamos hablado ya, está protegido contra la inflación y no pierde su valor. Esa es la gracia de la cuenta en UF. Y además te paga un interés anual que es en general bastante bajo. Uno puede hacer retiros de dinero y es bien importante, ¿no es cierto?, tener claras las condiciones del banco, porque si hace más de cierto retiro puede perder los reajustes. Es un ahorro muy seguro, de muy bajo riesgo, aunque paga muy poco interés, pero es un buen complemento en épocas de inflación. Un depósito a plazo, el depósito a plazo estuvo muy de moda hace un poco más de un año atrás por las altas tasas que estaban pagando los bancos, llegaron a pagar hasta un 1% mensual. Es un producto que también ofrecen en general los bancos. Uno ahorra, tú le entregas tu dinero por una cantidad de tiempo determinado, normalmente 30 días, 60 días, 90 días, hay algunos bancos que te ofrecen depósito a plazo por 10 días, por 5 días. Uno determina la cantidad de dinero, el banco te ofrece una tasa de interés, ¿no es cierto?, que tiene una base mensual y que en general protege contra la inflación. El depósito a plazo puede ser fijo, es decir, a su vencimiento muere el depósito y deja de ganar intereses, o se puede renovar automáticamente por el mismo periodo, ¿no es cierto?, a menos que tú le pongas fin al depósito a plazo. Es muy seguro, uno lo deja en custodia en el mismo banco, nadie te lo puede robar, nadie te lo puede clonar, ¿no es cierto?, pero al igual que la cuenta de ahorro en UF, son muy seguros, de muy bajo riesgo, pero también son bastante poco rentables, digamos. Es una estrategia para ir ahorrando dinero. El fondo mutuo, como el nombre lo indica, es un fondo, una cantidad de dinero que se junta con los aportes de muchas personas que se llaman partícipes. Lo ofrecen los bancos y otras instituciones fiscalizadas por la CMF, al igual que los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro en UF. Hay muchos tipos de fondos. La verdad que hay 8 tipos de fondos y cada tipo de fondo tiene 5 fondos. Entonces uno abre una página web y se encuentra con que el Banco X tiene 42 tipos de fondos mutuos, el otro tiene 50, algunos son más riesgosos, otros menos. Entonces es un producto que es más complejo, ¿no es cierto?, donde uno puede tomar malas decisiones si no se informa bien y adecuadamente del tipo de fondo. Por eso, ¿qué va a elegir? Por eso, infórmese bien, pida que le aclaren las dudas, explíquele al ejecutivo cuál es su interés, ¿no es cierto? Yo quiero tener algo que sea un poco más rentable que el depósito a plazo, voy a asumir cierto riesgo y ahí uno le pueden recomendar cuáles son los fondos que se adoptan mejor o adaptan mejor a tu perfil de riesgo. Si soy una persona joven que estoy ahorrando para muy largo plazo y me interesa, ¿no es cierto?, invertir en acciones, pero no sé cómo elegir las acciones, hay fondos mutuos accionarios que te dicen, mira, nosotros tomamos la decisión de inversión por ti, pero esto va a tener fluctuaciones y vaivenes en el tiempo y puede que tus ahorros suban o ahorros bajen, pero a la larga esos fondos mutuos son bastante más rentables. Algo muy importante, conocer la rentabilidad, ¿no es cierto?, y las comisiones que te cobran. La rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura, es solamente una referencia y antes de invertir en fondos mutuos, tener muy claro tu perfil de riesgo y el plazo de tu ahorro. En este caso acá, las personas van invirtiendo en un fondo, ¿no es cierto? El fondo toma el dinero, lo divide en cuotas y este señor es el administrador del fondo mutuo que con el dinero compra depósitos bancarios, compra bonos de empresas, acciones, dependiendo, esto es de menos riesgo, esto es de mucho riesgo, dependiendo del tipo de fondo mutuo que tú elijas, ¿no es cierto? Van tomando las decisiones de inversión y creo que el fondo mutuo es un muy buen complemento para los ahorros. Hay fondos mutuos de alto riesgo, muy rentables, de muy bajo riesgo, parecidos a los depósitos a plazo, y hay fondos mutuos que son intermedios, ¿no es cierto?, que son como el fondo C de las AFP. ¿Qué es la cuenta 2 de la AFP, ahora que estamos hablando de la AFP? Se puso muy de moda en la época de los retiros previsionales, que mucha gente retiró el dinero y dijo, ¿dónde lo dejo? Lo dejo en la AFP y ahora la cuenta 2 de AFP, la cuenta de ahorro. Funciona en la práctica como una cuenta de ahorro de un banco. Es muy parecida en muchas cosas. Uno puede depositar y girar, ¿no es cierto? En las cuentas de ahorro del banco puede girar 4 veces al año, en las cuentas de 2 de la AFP puede girar hasta 24 veces al año, es muchísimo más. Y el dinero se invierte en los multifondos que tú elijas, en el A, en el B, en el C o en el D. Al igual que tus ahorros previsionales obligatorios, ¿no es cierto?, tú eliges. ¿Cuál es la diferencia? Que tengo que elegir entre 5 multifondos nomás. Es más fácil que los fondos mutuos, que ya vimos que había muchos tipos de fondos mutuos.
Tiene algunos beneficios tributarios sobre la rentabilidad que obtengas tu dinero. Es muy líquida porque puedes disponer de tu dinero prácticamente cuando lo necesites. Puedes abrirla en tu misma AFP, pero puedes elegir otra AFP, ¿no es cierto?, distinta a la tuya. Y puedes tener dos cuentas de ahorro voluntario si tú quieres, ¿no es cierto? Y lo más importante, uno tiene que elegir el fondo de riesgo, el A, el B, el C, el D o el E, el multifondo donde se van a depositar tus ahorros, y por eso es muy importante el perfil de tu perfil de riesgo y el plazo de tus ahorros. Ambas variables van juntas. Por ejemplo, si yo soy muy tolerante al riesgo y la plata es para pagar el pie de un auto, aunque sea muy tolerante al riesgo, yo no puedo tener la plata en el fondo A, que es de mayor riesgo, porque la plata la voy a necesitar luego para pagar el pie del auto. Lo más probable, aunque yo tolere el riesgo, es que la tenga en un depósito a plazo o tal vez en el fondo E, que es de más bajo riesgo, porque lo voy a necesitar luego. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, saber no solamente tu perfil de riesgo, sino que cuándo vas a necesitar la plata, porque eso va a definir el plazo de tu ahorro. Eso es muy importante considerarlo, ¿no es cierto? Es bien importante que te informes muy bien de cómo funciona la cuenta 2 de la AFP, cómo funcionan los fondos mutuos, cómo funcionan los depósitos a plazo, las cuentas en UF. Recordar que la cuenta 2 de la AFP puede girar hasta 24 veces al año. Aquí falta un 2, ¿no es cierto? La idea, ¿no es cierto?, es que mantengas la plata en la cuenta y la gires solamente si es estrictamente necesario. Y como hemos dicho en las otras charlas, la vida es una maratón. Es muy parecida porque es muy larga. Uno cree que no va a llegar nunca al kilómetro 42, uno cree que no va a llegar nunca a juntar el pie de la casa, uno cree que no van a llegar nunca al plazo en que junté la plata para financiar los estudios de mi hijo, pero realmente es una maratón, y también en el manejo del dinero, ¿no es cierto? La meta es larga, son difíciles, pero se puede llegar. Muy importante, el ahorro es la base de todos tus proyectos futuros. Si no, no van a ser más allá que proyectos y sueños. Si no ahorramos, uno tiene que elegir. Si no ahorro, lo más probable es que termine endeudándome. Si ahorro, me voy a endeudar bien solamente en aquellas cosas que necesito y que le dan mayor bienestar a mi familia. Es muy importante que ocupe el presupuesto familiar como base para desarrollar tu plan de ahorro, y que también defina tus metas, tus objetivos, y junto a tu presupuesto partas con lo que sea ahorrando. Nada es poco, todo es mucho, y por eso es muy importante partir ahora cuanto puedas, y te deseo el mayor de los éxitos en tu plan de ahorros. Nos vemos en una próxima charla y te espero el sábado a las 10 de la mañana en tus finanzas familiares en Radio ADN, y el domingo a las 13:00 en la Radio Pudahuel. Un abrazo.